un tema muy importante y central de todo el álgebra, que es el tema de transformaciones lineales, ¿sí? Habíamos definido, habíamos visto ejemplos y habíamos encontrado dos subespacios característicos del tema, que tiene que ver con lo que vimos como núcleo, que es un subespacio del conjunto de partida, ¿sí? Del dominio de la transformación, y el conjunto imagen, el subespacio imagen, que forma parte del conjunto de llegada de la transformación. Bien, y asociado a eso estaba el teorema de la dimensión, que decíamos que nos ayudaba a ubicarnos o a corroborar que todo lo que veníamos haciendo con el núcleo y la imagen estaba dentro de lo correcto. Bien, vamos a seguir avanzando con el tema. A ver, lo que vamos a empezar a ver ahora, corro la cámara para que puedan ver mejor el pizarrón. Es transformaciones lineales, que les llamamos transformaciones lineales especiales. ¿Sí? Básicamente, porque tienen características singulares. Básicamente van a ser tres. La transformación lineal nula. ¿Qué significa? Bueno, una transformación lineal de B a W, tal que el transformado de cualquier vector B, que pertenece obviamente al espacio vectorial B mayúscula, da como resultado el vector nulo en W. Una transformación, digamos, singular, particular, que lo que nos dice es que yo tengo el espacio vectorial de partida, ¿sí? Tengo un espacio vectorial de llegada, como siempre B mayúscula y W mayúscula suelen ser letras asociadas a estos dos conjuntos, y entonces todos los vectores del espacio del dominio de la transformación que se llama, vale decir, del conjunto de partida, si yo le aplico la transformación a cualquier vector B de acá adentro, bueno, cualquiera sea, si voy a ir a parar al vector nulo del espacio vectorial W. ¿Sí? Es decir, es como si supongamos que, a ver, yo digo, bueno, a ver, yo le aplico la transformación, supongamos que el espacio vectorial B, digo, sea, no sé, R2, y el espacio vectorial W responda a un R3, de R2 a R3. Bueno, cuando yo le aplico la transformación a un vector XY, siendo el vector XY un vector obviamente del conjunto de partida, del dominio de la transformación, cualquiera sea el vector XY, el resultado es el vector nulo del otro espacio vectorial. Como el otro espacio vectorial es R3, el vector nulo será el 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, bueno, cualquiera sea el vector acá, yo tengo como imagen el vector nulo. Bien, esa es la transformación lineal nula. Ahora, a modo de repaso, un poco de lo que habíamos visto el día viernes pasado, en donde vimos núcleo, imagen, dimensión del núcleo, dimensión de la imagen, teorema de la dimensión, etc. ¿Sí? Si yo tuviera que pensar en el núcleo de esta transformación y tuviese que pensar en el conjunto imagen de esta transformación y tuviese que verificar el teorema de la dimensión, todo el mismo pack, por ejemplo, para esto, ¿no? Para este ejemplo que pusimos, un transformado de un vector de R2 es
el nulo del otro lado. ¿Cuál sería el núcleo de esta transformación? ¿Qué dimensión tendría? ¿Cuál sería la imagen de esta transformación? ¿Qué dimensión tendría? Y en consecuencia poder hacer cumplir el teorema de la dimensión con este ejemplo, ¿sí? Sencillo. ¿Qué les parece? A ver, veamos. A ver, es tan sencillo que no merece un análisis muy, digamos, meticuloso. Es casi algo conceptual. Si yo tuviera que pensar en el núcleo, ¿cuál sería el núcleo de esta transformación lineal llamada transformación lineal nula? Nula. Bien, el núcleo es un subespacio que contiene a todos los vectores del conjunto de partida del espacio vectorial B, cuya imagen es el nulo del otro lado. ¿Sí? En general, esa es la definición de núcleo. Es un subespacio dentro del espacio cuyo transformado es el nulo del otro lado. Eso lo vimos el otro día. En este caso particular, donde estamos ante una transformación nula, en donde todo vector de B tiene como imagen el vector nulo del otro lado, entonces el núcleo sería todo este subconjunto que dibujábamos como una bolsita. Ahora el núcleo sería todo el espacio B, ¿sí? Para un caso como este, como ejemplo, ¿sí? Entonces quiere decir que la dimensión del núcleo es todo el espacio de partida, ¿sí? Vale decir, el núcleo tendría una dimensión 2. En este ejemplo, ¿no? Una transformación de R2 a R3 tal que el transformado de cualquier XY de R2 sea el vector nulo en R3. El núcleo tenía dimensión 2. La imagen, ¿qué era la imagen? La imagen era un subespacio de acá, que eran todos los vectores que estaban alcanzados por la transformación, ¿sí? Es una tan especial, tan singular, que el único vector alcanzado por la transformación es el vector nulo, porque toda la transformación en definitiva va a parar al 0, 0, 0. Entonces, ¿cuáles son los vectores alcanzados por la transformación? Bueno, no son los vectores, es un solo vector, el vector nulo. Quiere decir que la imagen está formada por un solo vector, que no podría ser otro que el nulo, porque la imagen es un subespacio vectorial, y un subespacio vectorial sabemos que tiene sí o sí que contener al vector nulo del espacio en cuestión. Entonces, cuando mi subespacio tiene un solo vector, que es naturalmente el vector nulo, yo sé que la dimensión de la imagen es 0, ¿sí? Cuando la cantidad de vectores en un subespacio es uno solo, que debe ser el vector nulo, entonces la dimensión de ese subespacio se le asigna el valor 0. Bien, y entonces, naturalmente, ¿cómo era el tema del teorema de la dimensión? Que la dimensión del núcleo, 2, más la dimensión de la imagen, 0, tiene que ser igual a la dimensión del espacio vectorial de partida. 2 más 0 es 2, y estaríamos verificando el teorema de la dimensión. ¿Sí? Bien, esto es un ejemplo extremadamente sencillo que hay que tomarlo en cuenta porque muchas veces aparece en los exámenes con la excusa de alguna pregunta conceptual que tenga que ver con esto, ¿sí? Transformación lineal nula. Bien, entonces, cualquier vector del espacio vectorial de partida tiene como imagen un solo vector que es el nulo del otro lado. Esa la vemos como transformación lineal especial. Bien, ¿hay otra transformación lineal especial? Sí, dijimos que eran 3.
En principio vamos a ver 3. Cualquier cosa me interrumpen y me preguntan, ¿sí? Yo avanzo. Otra transformación especial es la transformación lineal identidad. En este caso, si yo tengo un espacio vectorial B de partida, ¿sí? Donde B es un valor, es un Rn, un espacio vectorial de dimensión n, genérico, el espacio vectorial de llegada también va a ser Rn, ¿sí? También va a ser Rn. ¿Por qué? Porque la transformación de un vector B, yo sé que un vector B es un vector que pertenece al espacio vectorial siempre B mayúscula. La transformación de un valor B acá, ¿qué me da del otro lado? Un valor W que va a ser igual a B. Por eso se llama transformación lineal de identidad. O sea, transformado de B es B. Así de sencillo. ¿Sí? Entonces, por cada vector que tengo acá, tengo como imagen el mismo vector, porque los espacios vectoriales son iguales en cuanto a la dimensión. ¿Sí? Bueno, transformación lineal identidad. Esa es otra transformación especial. Y finalmente, la tercera transformación lineal especial que vamos a ver va a ser la transformación lineal matricial. Matricial. Bien, ¿qué tengo? Voy a tener un espacio vectorial de partida, pongámosle Rn, voy a tener un espacio vectorial de llegada, pongámosle Rm, cualquiera, podría ser n igual a m o no. Bien, ¿y cuál es esta transformación? Es una transformación tal que transforma un vector de B a un vector de W tal que el transformado de un vector B, siempre sé que el vector B minúscula pertenece al vector B, al espacio vectorial B mayúscula, ¿no? El transformado de un vector B es lo mismo que aplicarle una matriz que premultiplicar el vector B por una matriz A, ¿sí? Esto se llama transformación lineal matricial, porque de alguna manera la ley de la transformación que me permite pasar de un vector B a un vector W minúscula, puedo ejecutar esa transformación premultiplicando B por una matriz. Y esta matriz se llama matriz asociada a una transformación lineal. ¿Sí? Una matriz asociada a una transformación lineal. Bien, estas transformaciones lineales, llamadas matriciales, porque de alguna manera el mecanismo que me permite pasar de este vector B al vector W está metido, está implícito dentro de una estructura matricial, ¿sí? Va a cumplir con la condición de ser, de que cuando yo tengo una matriz asociada a una transformación, sí o sí, esa transformación es lineal. Es decir, por ejemplo, permítanme que haga un recuerdo. Permítanme que haga, supongamos que yo digo, miren, voy a transformar un vector de R2 a un vector de R3, ¿sí? Un espacio vectorial B, R2, un espacio vectorial W, R3. Tal que, ¿cómo es esa transformación? Bueno,
yo tomo el transformado de un vector cualquiera de R2 y lo convierto en un vector de R3. Supongamos que yo pongo acá un vector de R3, tendrá 3 componentes, ¿sí? Entonces acá tengo, por ejemplo, x más 1 y x más y. Por ejemplo, esa es la ley que yo propongo para pasar de un vector de R2 a un vector de R3. Ahora, si estábamos como al comienzo de este tema preguntándonos si esto es una transformación lineal, ¿sí? Yo primero tendría que verificar si esto es una transformación lineal. Si es transformación lineal, bueno, de ahí en más puedo seguir observando el tema, por ejemplo, de núcleo, imagen, todas las cosas que fuimos agregando. Pero en principio, ¿esto es una transformación lineal? Bien, recordemos que para que sea una transformación lineal tenía que cumplir dos condiciones: que el transformado de la suma sea igual a la suma de los transformados y que el transformado de un vector escalado fuese lo mismo que escalar el transformado de dicho vector, ¿sí? Las dos condiciones que hemos trabajado. Perfecto, pero previo a eso, recordemos que una propiedad de transformación lineal que sí o sí se debe cumplir es que el transformado del nulo sea el nulo. Y acá resulta que si yo pongo el transformado del nulo, el resultado no es el nulo. Entonces, justamente por esto que está acá, yo puedo decir que esto no es transformación lineal. Es una transformación, pero no es lineal. Ni siquiera alcancé a ponerlo a prueba con la primera y la segunda condición. Me bastó darme cuenta que no cumple una propiedad, que es que el transformado del nulo sea el nulo. Entonces no es transformación lineal. Ya está. Bien, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que simplemente es un recuerdo de lo que habíamos visto la semana pasada. Que cuando a mí me dan una ley de transformación, si me dicen, mire, acá tiene esta transformación lineal, yo tengo un examen, voy a rendir un examen. Me dicen, acá tengo una transformación lineal, bueno, yo le creo al profesor. El profesor ya me está diciendo que eso es una transformación lineal, por lo tanto, de ahí más hago lo que tengo que hacer. Ahora, si me dicen, mire, acá tengo una transformación, ¿es lineal? Bueno, evidentemente no es lineal, no es una transformación lineal. Vale decir, cuando yo tengo una ley que me dan, sin asegurarme que sea una transformación lineal, yo puedo advertir, por ejemplo, en este ejemplo, que esto no es una transformación lineal, ¿sí? Dada la ley, veo que no es transformación lineal. Ahora, si me dan una matriz asociada a una transformación lineal o a una transformación, sí o sí, esa transformación es lineal. Cuando yo tengo una transformación que me la entregan, una transformación de un vector B, que me la entregan a través de una matriz asociada a una transformación, es sí o sí lineal esa transformación, y eso lo pasamos a probar a renglón seguido. Miren. Yo digo, yo tengo una transformación sobre un vector B, y esa transformación es premultiplicar el vector B, que va a haber que hacerlo participar acá como una matriz. El vector va a haber que saber colocarlo en una operación como una matriz porque va a estar afectado, va a estar multiplicado por otra matriz, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Yo tengo esta transformación. Como la transformación está dada por una matriz asociada, entonces sí es transformación lineal. ¿Sí? Una transformación dada por una matriz es sí o sí transformación lineal. Demostrémoslo.
A ver, si yo tengo, a ver, permítanme borrar otra, si no me alcanza el pizarrón. Yo tengo la transformación de un espacio vectorial B, que es un Rn, a un espacio vectorial W, que es un Rm, tal que el transformado de B sea igual a premultiplicar una matriz A por un vector que pertenece al primer espacio vectorial, ¿sí? Es más, vamos a ir aprendiendo o recordando que esta matriz asociada a una transformación que va desde un espacio vectorial n a un espacio vectorial de dimensión m, la matriz tiene un tamaño que debo saber qué tamaño es. El tamaño es de m columnas por n filas, ¿sí? De m columnas, si la transformación va de Rn a Rm, la matriz es de m por n. Cuando empecemos a fabricar estas matrices, vamos a corroborar esto que estamos diciendo. Entonces está bien, porque esta matriz, que es de m por n, va a tener que premultiplicar a un vector del espacio vectorial de partida. El vector B, que pertenece al espacio vectorial de partida, es un vector de dimensión n, como el espacio vectorial al cual pertenece. Matricialmente, un vector, cuando yo tengo que colocar un vector de una manera matricial para que participe de una operación matricial, el vector va a ser una matriz columna. Una matriz columna de ¿cuántas componentes? De n componentes, porque pertenece a Rn, por una columna. ¿Sí? N filas por una columna. En definitiva, obviamente la operación matricial se puede resolver. Bien, ¿esta es siempre transformación lineal? Sí. ¿Por qué? Porque va a verificar las dos condiciones que hacen que una transformación sea transformación lineal. A ver, si yo tengo, un vector B1, ¿sí? ¿Cuál es el transformado de B1? El transformado de B1 es A por B1. Es A por B1. ¿Cuál es el transformado de un vector B2? Estamos en el espacio vectorial de partida. Bueno, de nuevo, le aplico la transformación. ¿Qué es aplicar la transformación? Y premultiplicar el vector B2 por A. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo pretendo encontrar el transformado de B1 más B2? El transformado de B1 más B2 sería aplicar la matriz A al vector suma, B1 más B2. Y por propiedad, recordemos que acá A es una matriz, B1 es una matriz columna, B2 es otra matriz columna y es una operación matricial. Y por propiedad, en el producto de matrices, yo recuerdo que esto es igual, puedo aplicar propiedad distributiva y me queda A por B1 más A por B2. ¿Qué es lo que es A por B1? Es el transformado de B1. ¿Y qué es lo que es A por B2? Es el transformado de B2. Entonces hemos verificado la primera condición de una transformación lineal, que el transformado de la suma sea igual a la suma de los transformados. ¿Sí? ¿Cómo lo demostramos? Porque la transformación es matricial. Y cuando yo le aplico la matriz A a la suma B1 más B2,
por propiedad de la operación de producto entre matrices, sé que esto es igual a A por B1 más A por B2 y queda demostrada esta primera propiedad. Bien, la primera condición para que esta transformación matricial sea transformación lineal. Bien, ¿cuál era la segunda? Segunda condición. Bueno, la segunda condición, de nuevo, elijo un vector del espacio vectorial de partida, B1. ¿Cuál es el transformado de B1? Y premultiplicar la matriz columna B1 por la matriz asociada a la transformación. ¿Sí? Bien, entonces, ¿y ahora qué tendrá que pasar? Y ahora me pregunto cuál es el transformado de otro vector, que es B1, pero escalado por K, el vector escalado. Bien, entonces, ¿qué hago? Y ejecuto la transformación según lo que me han dado. Aplicaré la transformación a lo que tengo entre paréntesis es premultiplicar lo que tengo entre paréntesis por A. ¿Sí? Bien, acá otra vez vuelvo a aplicar propiedades en el producto entre matrices cuando en el medio tengo un escalar. Recordemos que cuando yo tengo el producto entre matrices, lo que debo respetar a rajatabla es el orden en que tengo las matrices, porque las matrices no conmutan en el producto. Es decir, si primero tengo A y después tengo B1, debo respetar ese orden. Pero K, que es una escalar, recordemos que la podemos correr para adelante, para atrás, no tengo problema. Entonces puedo poner acá K. K lo puedo sacar del escalado del vector y lo puedo mandar por delante. Y lo que me ha quedado acá es K por A por B1. Y A por B1, ¿qué es lo que es? El transformado de B1. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hemos demostrado la segunda condición para que sea transformación lineal. Que el transformado del vector escalado es igual a escalar el transformado del vector. Y al igual que la primera condición, lo hemos demostrado recordando las propiedades de las operaciones con matrices. ¿Sí? Entonces, cada vez que tenemos una matriz asociada a una transformación, debemos saber que la transformación siempre es lineal. ¿De acuerdo? Bien. Lo que nos toca ahora es ver justamente cómo armábamos a partir de una ley de transformación lineal, cómo armábamos estas matrices A asociadas a una transformación lineal y nos vamos ahora entonces a cambiar de subtítulo. ¿Puedo borrar? Entiendo, no hay problema. ¿Vale? Bien. Entonces vamos a poner matriz asociada a una transformación lineal. Bien. ¿Cómo construyo yo una matriz asociada a una transformación lineal? Lo vamos a ver para no complicar mucho con la teoría, tampoco tenemos un gran pizarrón para escribir mucho. El procedimiento es básicamente tomar, a ver, acá tenemos una variante con respecto a todo el tema que venimos viendo de transformación lineal.
¿Cuál es la variante? Que cuando yo necesito hacerme de una matriz asociada a una transformación lineal, evidentemente esta matriz está conectando con una transformación dos espacios vectoriales. Un espacio vectorial B de partida, un espacio vectorial W de llegada. Perfecto. Ahora, esos espacios vectoriales como tales tienen bases que generan todo el espacio vectorial, ¿sí? La base del espacio vectorial de partida y la base de un espacio vectorial de llegada. Ahora, hay que recordar, ¿qué era una base? Bueno, una base era un conjunto de vectores linealmente independientes que generaban el espacio vectorial. Entonces, esos vectores eran bases, se decían, de ese espacio vectorial. Dos condiciones, linealmente independientes y generadores del espacio en cuestión. Eso, si se acuerdan, ya que estamos repasando, me limitaba exactamente el número de vectores que podían estar en una base. Es decir, si yo estoy en una base, en un R2, la base de R2 tiene que tener dos vectores linealmente independientes. Ni uno menos ni uno más. Si yo estoy en R3, tengo que tener tres vectores, ¿sí? linealmente independientes, ni dos ni cuatro, tres. Bien, ahora, si yo cumplo en R3, por ejemplo, con elegir un conjunto de tres vectores linealmente independientes que en consecuencia van a generar todo el espacio vectorial, yo puedo contar con infinidad de ternas de vectores que cumplan con esa condición. Vale decir, dado un espacio vectorial, yo no tengo una base. Yo puedo elegir una base del espacio vectorial, pero tengo millones de bases, ¿sí? Infinitas bases. Entonces, si la matriz asociada a una transformación lineal va a depender de la base de un espacio vectorial de partida y de la base de un espacio vectorial de llegada, entonces yo tengo varias maneras de poder hacer el mismo trabajo, ¿sí? Porque según la base que yo elija, va a ser la matriz que yo obtenga. Bien, hagamos un ejemplo práctico que es lo más sencillo para poder avanzar sobre el tema. Supongamos, yo tengo una transformación lineal de un espacio vectorial B, supongamos un R2, a un espacio vectorial W, que lo vamos a poner distinto, R3. R2, R3. Bien, ¿en qué consiste la transformación? Acá pongo la transformación. Tal que, entonces, el transformado de un vector B, recordemos que yo uso siempre como notación, o sea, supongo que se entiende que el vector B minúscula corresponde al espacio vectorial B mayúscula, ¿sí? Es decir, este vector es un vector de R2. El transformado de un vector B, vale decir, el transformado de un XY, va a ser el transformado de B va a ser un W. ¿Y qué es lo que es W? Un vector de R3. Bien. A ver, voy a poner acá. El transformado de XY será, por ejemplo, X, Y X más Y. ¿Sí? El profesor me dice que esto ya me dice que es transformación lineal. No tengo que probar la primera y la segunda condición porque ya me dijeron que esto es una transformación lineal. Bien. Lo que ahora estamos viendo es cómo obtener la matriz asociada a esto que el profesor me asegura que es transformación lineal. Si tuviera que corroborarla, tendría que probar primera y segunda condición, partiendo de la base que el transformado del cero, del nulo, es el nulo del otro lado.
Eso lo veo. Bien. Pero es transformación lineal, perfecto. Ahora, cuando yo quiero encontrar la matriz asociada, me tienen que decir, ¿sí?, cuáles son las bases de los dos espacios vectoriales que debo tener en cuenta para encontrar la matriz asociada. Vale decir, yo tengo un espacio vectorial B y en ese espacio vectorial B tengo una base, conjunto base, tomando en cuenta que B es R2, la base, supongamos que tomo la base que se llama base canónica, el 1, 0 y el 0, 1. Y del otro lado, W, que en este ejemplo es R3, también pongámosle una base canónica que es de R3, es decir, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. En otras palabras, estamos hablando de los versores de los ejes cartesianos en el orden que usualmente lo vemos. Primero el X, después el Y. Primero X, después el Y, después Z, en este caso, ¿sí? Entonces, yo voy a fijar ahora un procedimiento para encontrar la matriz asociada a una transformación lineal con este ejemplo, de R2 a R3, con esta ley de transformación. El procedimiento que vamos a ejecutar dependerá de las bases que yo elija o que el enunciado del problema que tengo me dé, ¿sí? Yo voy a encontrar la matriz asociada en función de una base del dominio y de una base en particular del codominio. ¿Sí o sí tienen que ser bases canónicas? No, justamente. Nosotros vamos a hacer un procedimiento en general con bases canónicas o sin bases canónicas. Con bases canónicas es un poco más sencillo a nivel operativo, ¿sí? Pero el procedimiento es siempre el mismo. Bien. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Lamentablemente tengo que borrar, si no, no me da el pizarrón. ¿Cuál es el procedimiento? Yo parto de los vectores de la base del espacio vectorial de partida, ¿sí? Como la base del espacio vectorial de partida, que es R2, dijimos, es la base canónica, entonces, ¿cuáles son los vectores de la base? El 1, 0 y el 0, 1. El 1, 0 y el 0, 1. Bien. Entonces, yo sé que la base del espacio vectorial B me la han pedido canónica. Acá está, 1, 0, 0, 1. ¿Qué hago con esos vectores de la base? Le aplico la transformación. Entonces, esto lo debo igualar a un vector de R3, en donde la forma de la transformación hace que la primera componente es la X, la segunda componente es la Y, y la tercera componente es la suma de 1 más 0, 1. Hago lo mismo con esto, ¿sí? Entonces, le aplico la transformación a los vectores de la base del dominio y los vectores que obtengo, que ya están en W, los coloco como combinación lineal de los vectores del codominio, del espacio vectorial de llegada. ¿Cuál es la base del espacio vectorial de llegada? Bueno, dijimos que también iba a ser la base canónica. Entonces, armo la combinación lineal. ¿Sí?
La combinación lineal hace los vectores de la base de R3, porque este vector, que es el transformado de 1, 0, ya está en R3. Como vector de R3 lo puedo poner como combinación lineal de la base de R3. ¿Qué base? Me dijeron canónica, acá está. El otro vector hago lo mismo, nada más que ahora los coeficientes los voy a distinguir con una prima, así K'1, K'2, K'3. Bien, ¿qué tengo que saber? Tengo que saber que la matriz asociada a la transformación, vale decir, lo que quiero terminar de averiguar, no es más que los coeficientes de la combinación lineal en columnados, vale decir, K1, K2, K3, voy a poner acá, K1, K2, K'1, K'2, K'3, K'1, K'2, K'3. Tengo que averiguar cuánto valen los coeficientes de la combinación lineal y los coloco acá. Para averiguar cuánto valen los coeficientes tengo que resolver al principio un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, eso es un problema operativo, ¿sí? Pero básicamente estos coeficientes de la combinación lineal son los que encolumnados acá me dan una matriz asociada a una transformación. En definitiva, fíjense que estamos verificando lo que dijimos hace un rato. Esta matriz no es cuadrada, es de 3 filas por 2 columnas. Está bien, la matriz es de 3 por 2 porque la transformación es de R2 a R3. Entonces la matriz me quedó de 3 por 2. Perfecto. Ahora, ¿cuánto valen los coeficientes de la combinación lineal? Bueno, eso tengo que resolver un sistema de ecuaciones. En este caso, ¿cuál sería el sistema de ecuaciones? El sistema de ecuaciones es armar el sistema 1, 0, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1. Rayita, línea de puntito, está igualado a los términos independientes que son 1, 0, 1. 1, 0, 1. Así resolvemos el sistema, ¿sí? ¿Para qué? Para encontrar cuánto vale K1, cuánto vale K2 y cuánto vale K3. Si quiero resolver cuánto vale K'1, K'2, K'3, vuelvo a columnar 1, 0, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 1, pero igualados a 0, 1, 1. Es decir, la matriz del sistema va a ser siempre la misma. Los términos independientes en la primera ecuación fueron 1, 0, 1. Y la segunda ecuación, el segundo sistema de ecuaciones va a ser 0, 1, 1. Es decir, que en realidad para encontrar K1, K2, K3 por un lado y K'1, K'2, K'3 por otro, lo puedo resolver de una sola vez, armando una vez el sistema de ecuaciones con los 3 vectores de la base del espacio vectorial de partida encolumnados acá e igualados a los 2 vectores que tenía como términos independientes de cada ecuación. Bien, ¿qué tengo que hacer? Colocar acá la identidad y acá me va a quedar K1, K2, K3, K'1, K'2, K'3. ¿Sí? Ahora, sorpresa porque no tengo nada que hacer. La matriz identidad ya la tengo acá. ¿Y por qué tengo ya la matriz identidad? ¿Por qué no tengo que hacer el proceso de escalonamiento de Gauss-Jordan? ¿Por qué? Porque justo se dio la facilidad que
la base elegido para el conjunto W es justo la canónica. Como es justo la canónica, lo que me queda acá ya está resuelto. Y por lo tanto, ¿cuánto vale K1, K2, K3? Y 1, 0 y 1. 1, 0, 1. ¿Y cuánto vale K'1, K'2, K'3? Y 0, 1, 1. 0, 1, 1, directamente. Es decir, cuando yo tengo como base del codominio, como base de W, la base canónica, tengo un trabajito de menos porque este sistema, en definitiva, ya está resuelto y entonces la matriz asociada a la transformación no es más que estos dos vectores encolumnados. Ya está. Bien, ¿qué pasa si yo la base que propuse no es la base canónica? Bueno, en ese caso sí debería ponerme a resolver el sistema de ecuaciones para llegar a encontrar el valor de los coeficientes de esta combinación lineal y dar con la matriz asociada. Pero el procedimiento sería exactamente el mismo. ¿Sí? Exactamente el mismo. Pasamos ahora a ver algo como eso. Entonces, este primer ejemplo, con esta transformación que tomamos como ejemplo, lo hemos resuelto con base canónica, tanto como en W. ¿Sí? Si las bases son distintas, puede que una sea canónica y la otra no, ¿sí? O que esta no sea canónica y esta sí, o que las dos no sean canónicas, pero el procedimiento es siempre el mismo. Vayamos a la misma transformación, pero a ver, supongamos, ¿puedo borrar? ¿No hay problema? Bueno, gracias. Supongamos que yo tengo, a ver, voy a poner base del espacio vectorial B, en vez de base canónica, vamos a poner 1, 0 y 1, 1, ¿sí? Ahí está. En R2, estos dos vectores, tienen que ser dos, son linealmente independientes, por lo tanto son base. ¿Estoy seguro que son linealmente independientes? A ver, una cuentita rápida, ¿cómo puedo hacer? Y meto los vectores en un determinante. El determinante. Como el determinante me da distinto de 0, ya está, me quedo tranquilo, estos dos vectores son linealmente independientes, por lo tanto son base de R2. Fenómeno, ahí está. Me quedé tranquilo. Bien, vamos a una base de W. Una base de W. Base de W, supongamos, a ver, el vector 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ahí está. Tres vectores, si son linealmente independientes, tres vectores, ni 2 ni 4, 3, son bases de R3. Bien, bueno, ¿me quedo tranquilo o hago alguna cuenta? Y a ver, hagamos alguna cuenta. De nuevo, tres vectores de R3 me generan un determinante de 3 por 3. 1, 0, 0 es el primer vector, 1, 1, 0 el segundo vector, 1, 1, 1 el tercer vector. Calculo el determinante. Como esto es una matriz triangular, el determinante da directamente 1 por 1 por 1, no hay, todo lo demás se hace 0. Esto da distinto de 0, y si da distinto de 0 es porque los tres vectores son linealmente independientes, por lo tanto son base de R3, estamos bien. Bueno, ¿sí? Por la duda hicimos una pequeña cuentita para estar seguros que hemos elegido
realmente conjuntos que hacen de base, ¿sí? Bien. Entonces, vamos al mismo procedimiento de recién, ¿sí? Es el mismo procedimiento de recién. A ver. Dijimos recién, hablamos de la base de B. La base de B tenía dos vectores, el vector 1, 0 y el vector 1, 1. ¿Sí? Lo mismo recién, pero cambiaron los vectores. Recién era 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. ¿Qué voy a hacer? Le voy a aplicar la transformación que me han dado. ¿Qué me dice la transformación? Pues recordamos, está acá arriba. ¿Sí? Vale decir, esto va a ser 1, 0 y 1 más 0, 1. Esto va a ser 1, 1 y 1 más 1 es 2. ¿Sí? Lo mismo que hicimos recién, solamente que el resultado es distinto porque los vectores de la base los cambié. Bien, ¿esto qué tengo que hacer? Ponerlos como combinación lineal de los vectores de W, porque estos vectores ya son de W, de R3. Es decir, acá me va a quedar K1 por 1, 0, 0, más K2 por 0, no, este era 1, 1, 0, más K3 por 1, 1, 1. Bien, es decir, los vectores de la nueva base ya no canónica. K'1 por 1, 0, 0. K'2 por 1, 1, 0. K'3 por 1, 1, 1. Bien, de nuevo, lo mismo de recién. ¿Cómo es la matriz asociada a esta transformación? La misma de recién, pero según estas otras bases que ya no son las mismas de recién. Bueno, otra vez tengo la misma expresión. K1, K2, K3. K'1, K'2, K'3. Ahí está, lo mismo de recién. ¿Cuál es la diferencia? Que K1, K2, K3 ya no son los mismos valores de recién. Y lo mismo con K'1, K'2 y K'3. ¿Por qué no son los mismos? Porque los vectores se han cambiado. ¿Sí? Entonces, la transformación será la misma, pero la matriz asociada a esa misma transformación resulta que me va a cambiar como consecuencia de que yo estoy ejecutándola en función de bases distintas a la base canónica. Bien, recién, ¿cuál era la facilidad? Que al tener acá la base canónica, ¿cuánto valía K1, K2, K3? Estos tres valores. Y lo mismo acá abajo, K'1, K'2, K'3, los tres valores que teníamos acá. Esta vez, como los vectores del codominio no son canónicos, y bueno, tenemos que operativamente trabajar un poquito más, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que sería ese poquito más? Acá abajo. Digo, ¿cuánto vale K1, K2, K3? Planteo el sistema de ecuaciones. 1, 0, 0, 1, 0, 0. 1, 1, 0. 1, 1, 1. Rayita, de puntito. O sea, igualado a 1, 0, 1. 1, 0, 1. ¿Cuánto vale K'1, K'2, K'3? Bueno, la ecuación, la matriz del sistema es la misma. 1, 0, 0, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Pero esta vez igualado a 1, 1, 2.
1, 1, 2. Bien, tengo que llegar a obtener acá la matriz identidad para identificar directamente cuánto vale K1, K2, K3, K'1, K'2, K'3. Y así llego al resultado. ¿Sí? A ver, hagámoslo. Aplicó operaciones elementales. O Gauss-Jordan. A ver, acá ya tengo un pivote con 2 ceros por abajo. Yo podría ahora elegir este 1 directamente, viendo fila y columna. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 1, 0, 0, 1, 0 para arriba y 0 para abajo. La fila del pivote quedaba igual. ¿Sí? Y los demás elementos pasaban transformados. ¿Cómo era eso? Este 1, 1 menos, este por este, 1 menos 1 por 1, 1, me da 0. 1 menos 1 por 0, me queda nomás en 1. Y 1 menos 1 por 1, que es 1, 1 menos 1 es 0. Este 1 menos 1 por 0, que es 0, me queda 1. 1 menos 0 por 0, me queda en 1. 2 menos 1 por 0, que es 0, me quedan 2. ¿Sí? Y voy así avanzando. Bien, me queda el último pivote. ¿Sí? El último pivote, a ver. Con lo cual, a ver, ya hacia la izquierda ya lo tengo. 1, 0, 0, 1, 0, 0. Este pivote queda, toda la columna se completa con ceros. La fila del pivote queda como está, o sea, el 1 y el 2. Perdón. Los demás elementos van a pasar transformados. Vale decir, me va a quedar 0 menos este por este. 0 menos 1 por 1 me queda menos 1. 1 menos 1 por 2. 1 menos 2 es menos 1. 1 menos 0 por 1 queda en 1. Y 0 menos 0 por 2 queda en 0. ¿Sí? Ahí está. Ya acá logré poner la matriz identidad, por lo tanto he resuelto de una vez los dos sistemas de ecuaciones, donde K1, K2, K3 terminan siendo 1 menos 1 y 1. Y entonces K'1, K'2, K'3 terminan siendo 0, menos 1 y 2. Bien, entonces, ¿cuánto vale? ¿Cómo es la matriz asociada? Bueno, acá lo tengo. 1 menos 1, 1. 1 menos 1, 1. Y 0 menos 1, 2. ¿Sí? Esta es una matriz asociada a la misma transformación lineal que hemos estado trabajando, pero a diferencia, digamos, es diferente a la matriz anterior porque está evaluada, está calculada según otras bases del dominio y o del codominio de la transformación lineal. ¿Sí? Bien, entonces, este es el procedimiento que se debe hacer para dar por una matriz asociada a la transformación lineal. Muchas veces en los problemas se hace referencia a una transformación lineal estándar. Se dice, encuentre la matriz asociada a una transformación lineal estándar. Esa palabra estándar me está diciendo que las bases
sobre las cuales debo calcular esa matriz son bases canónicas, vale decir, como este mismo ejercicio que hicimos en la pizarra anterior. ¿Se entiende? Matriz estándar, vale decir, calculada en función de bases canónicas. Bien, pero la matriz, pero digamos la transformación no deja de ser la misma, ¿sí? La matriz cambia en función de la base. Y para entender esto, vamos a hacer un dibujito. ¿Se entendió hasta acá? ¿Está todo bien? ¿Puedo borrar? Dale. Es decir, fíjense, yo he tenido un espacio vectorial B, que es R2, un espacio vectorial W, que es R3. Lo primero que hice fue plantear esto en función de una base canónica, 1, 0 y 0, 1, tanto en un lado como en el otro. Acá tenía 1, 0, 0, 0, 0 y 0, 0, 1. ¿Sí? Y después he planteado la transformación cambiando la base. Acá puse la base 1, 0, 1, 1. Y acá, no me acuerdo, sí, puse la base 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, ¿sí? Y así tengo infinidad de bases, ¿sí? Podría haber tomado una matriz asociada a esta misma transformación tomando en cuenta estas dos bases, o tomando en cuenta estas dos bases, o sea, cruzando. Tengo mil formas de hacer lo mismo. Pero lo concreto es que si yo aplico la transformación de base canónica a base canónica, la matriz asociada que me dio, ¿cómo era? Era 1, 1, 0, 1 y 0, 1, 1. ¿Sí? Fue la primera que encontramos. Después, el mismo procedimiento, un poquito más complicado, porque hubo que resolver recién. Entre estas dos bases, me dio una matriz asociada a prima, llamémosle, que fue la que encontramos recién. Yo no me acuerdo. ¿Me la pueden recordar? La última. Uno menos 1, 1. 1 menos 1, 1. Y 0 creo que era acá. 0 menos 1, 2. 0 menos 1, 2. Ahí está. ¿Sí? Entonces, son dos matrices distintas, pero son asociadas a la misma transformación. ¿Qué cambió? Los vectores de la base. Bien, este tema lo vamos a terminar de ver con un ejemplo más concreto, seguramente el viernes, ¿sí? El viernes en otra clase que vamos a tener. No tengo muy seguro el horario porque el viernes lo tengo medio complicado. Ya se lo hago llegar, pero será en la primera hora de la tarde, sí, en la 7. Bien, ahora, ¿cómo aplico esta matriz si quiero obtener el transformado de un vector? ¿Por qué? Porque yo digo, a ver, supongamos que yo tengo el vector, yo elijo el vector, qué sé yo, 1, 2.
es un vector de R2. Le quiero aplicar la transformación. ¿Qué es aplicarle la transformación al vector 1, 2? Bueno, el transformado de 1, 2 es un vector de R3 en donde la componente X tendría que valer 1, la componente Y tendría que valer 2 y la componente Z debería valer la suma, vale decir 3. Por ejemplo, eso si yo aplico la ley de la transformación. Pero como de esa ley de la transformación hemos hecho una matriz, entonces, si yo premultiplico el vector 1, 2 por la matriz asociada, debería tener el mismo resultado, el vector 1, 2, 3. A ver si es cierto. Ahora, el vector 1, 2 lo voy a tener que poner en forma matricial. Entonces recordemos que un vector en forma matricial es una matriz columna, ¿sí? Entonces, el vector 1, 2 del espacio vectorial de partida en forma matricial es 1, 2. Si yo lo quiero transformar, lo debo premultiplicar por la matriz asociada. Acá tengo una. 1, 0, 1, 0, 1, 1. A ver, hagamos el producto. Me va a quedar, el número que va acá es 1 por 1 más 0 por 2 es 1. El número que va acá es 0 por 1 más 1 por 2 es 2. Y el último número es 1 por 1 más 1 por 2 es 3. Está bien, el transformado del vector 1, 2 me dio recién el vector 1, 2, 3. Bien, entonces, dio lo mismo aplicar la ley de transformación que me dio 1, 2, 3, que premultiplicar el vector colocado en forma de matriz columna por la matriz asociada a la transformación. También me dio 1, 2, 3. Bien, ahora, la matriz que yo usé para premultiplicar el vector que quería transformar no fue indistintamente cualquiera de las dos que hemos encontrado. Fue la matriz estándar, la matriz encontrada en función de bases canónicas. Entonces el resultado fue 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porque si yo le hubiera aplicado la otra matriz, no me hubiera dado 1, 2, 3. Me hubiera dado otra cosa. Y entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Yo, por ejemplo, podría haber aplicado esta transformación usando la otra matriz, la matriz que le llamamos no estándar, porque está calculada en función de bases no canónicas. Podría haber hecho esto, por ejemplo, en cuyo caso el resultado hubiera sido otro. A ver, ¿qué hubiéramos encontrado? 1, menos 1, menos 2, menos 3, 1 por 5. ¿Sí? Podría haber hecho esto. Porque yo recién dije que la transformación lineal era representada tanto por esta matriz como por esta otra. Ambas habían sido rescatadas de un procedimiento general que son distintas porque las bases son distintas. ¿Cómo se ejecuta la transformación? Multiplicando el vector por la matriz asociada. ¿Cuál de las dos? ¿La estándar o la otra? Cuando vimos la estándar funcionó. Cuando vemos esta otra me da algo que no sé cómo interpretarlo. Bien, ¿qué vamos a poner acá? Vamos a tachar esto y vamos a poner mal. ¿Por qué está mal?
si yo he seguido el procedimiento. ¿Por qué está mal? Está mal porque el vector 1, 2, ¿qué es lo que es el vector 1, 2? Y el vector 1, 2 es un vector 1 de X, 2 de Y. Ahí está. Vector 1, 2. 1 en X, 2 de Y. 1 en X, 2 de Y me está diciendo que el vector 1, 2 es un vector que naturalmente está dado, aunque nunca nos lo hayan dicho de esta manera, está dado en base canónica. Es una vez este versor más 2 veces este otro versor, ¿sí? El vector 1, 2 es un vector que yo sé cómo dibujarlo en un plano cartesiano porque está referido a la base canónica de R2, a esta base. Y resulta que la matriz con la cual yo estoy premultiplicando el vector 1, 2, esta matriz está sacado en función de una base de R2 que no es base canónica. Entonces, eso es una incoherencia. Esta matriz está calculada en función de una base de R2 no canónica y el vector está dado según bases canónicas. Entonces, esa operación es una incoherencia y el resultado no es serio, no me dice nada. ¿Sí? Entonces, eso está mal. Entonces digo, bueno, pero entonces esta matriz ¿para qué me sirve? Si no la puedo usar para transformar un vector, entonces no me sirve. Bien, entonces, ¿qué vamos a responder a eso? Vamos a responder que esta matriz está calculada según esta base, que es de R2, que es no canónica, y en función de esta otra que en este caso tampoco lo es. Si yo quiero usar esta matriz para transformar este vector, lo primero que debo hacer a este vector es cambiarlo de base. Este vector está dado en función de base canónica. Si yo este vector lo quiero referir a un sistema de referencia distinto, lo que tengo que hacer es cambiarlo de base. Cuando yo lo cambio de base, el mismo vector ya no se va a llamar 1, 2, se va a llamar de otra manera, el mismo vector. Porque va a estar referido a otro sistema de referencia, a otra base. Recién ahí yo puedo usar esta otra matriz para ejecutar la transformación sobre este vector, pero previamente, como digo, cambiándolo de base. Y ya que estamos en el tema, porque a lo mejor hay cosas que por ahí no quedan claras desde antes. ¿Por qué yo digo que la base esta de arriba, era base canónica? A ver, yo tengo el vector, este vector que arrancamos estudiando, elegí el vector 1, 2. 1, 2. Supongamos que yo lo pongo en función como combinación lineal de la base canónica. Entonces pongo alfa 1, por poner un escalar, alfa 1 por un vector de la base, más alfa 2 por el otro vector de la base, ¿sí? Como la base es canónica, ¿cuánto vale alfa 1? Bueno, si resuelvo el sistema de ecuaciones muy sencillo, voy a descubrir que alfa 1 vale 1. ¿Y alfa 2 cuánto vale? Y 2. Ah, entonces por eso la base 1, 0 y 0, 1 se llama base canónica, porque un vector, por ejemplo, el 1, 2,
lo puedo poner como combinación lineal de los vectores de la base canónica, en donde los coeficientes de esa combinación lineal, que son alfa 1 y alfa 2, valen respectivamente 1 y 2. ¿Valen? 1 y 2. Entonces la base, ¿cómo es? Canónica. El vector 1, 2 es una vez por un vector más 2 veces por el otro. La base es canónica. Los coeficientes de la combinación lineal son los mismos valores que las componentes del vector. ¿Se entiende? Por eso se llama canónico. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo quiero cambiar de base este vector? Ponerlo en función de un sistema de referencia, en definitiva, distinto, que no es el eje XY tradicional. ¿Qué debo hacer? Bueno, debo plantear la combinación lineal, pero esta vez colocando los vectores de la base no canónicos, vale decir, el 1, 0 y el 1, 1. Cuando hago eso, alfa 1 ya no vale 1 y alfa 2 ya no vale 2. ¿Qué debo hacer? Resolver el sistema. 1, 0, 1, 1, puntitos, 1, 2. ¿Sí? Tengo que hacer un pivote acá. Y entonces esto me va a quedar 1, 0, 1, 0, 2. Y este pasa como 1 menos este por este. 1 menos 2 es menos 1. Ya está. ¿Qué es lo que está? Y que alfa 1 vale menos 1. Y que alfa 2 vale 2. Ajá, ¿y con eso qué? Bueno, lo que he logrado es interpretar lo que se llama el cambio de base de un vector. El cambio de base. Resulta que el vector 1, 2 de R2, el vector 1, 2, 1 de X, 2 de Y, en base canónica, según esta otra base, ya no se va a llamar 1, 2, se va a llamar menos 1, 2. Es el mismo vector, la misma flechita ubicada, pero con, digamos, con respecto a un sistema de referencia que ya no es el par de ejes XY tradicionales, sino que es otro sistema que está dado en una base no canónica. Entonces, resulta que el vector 1, 2, ¿cómo se llama el vector 1, 2 según la base no canónica? Menos 1, menos 1, 2. Menos 1, 2. Es el mismo vector. Es el mismo vector, pero se llama distinto como si fuera uno un apodo del otro. ¿Por qué? Porque está referido a un sistema de referencia distinto. ¿Sí? Es decir, hay un tal José que está en un grupo de amigos. Bueno, ese mismo José en otro grupo de amigos le dicen Pepe. Resulta que José y Pepe son el mismo, lo que cambia el grupo de amigos. Según dónde está, es como le dicen, pero es el mismo. Es el mismo. Bien, entonces, ahora sí. Ahora sí le puedo aplicar esta matriz, que ejecuta la misma transformación que la otra, al vector 1, 2, pero no le voy a poner 1, 2, le voy a poner menos 1, 2,
porque todo esto está referido a esta base no canónica, ¿sí? Entonces, si yo quiero, a ver, lo hago directamente acá, si yo quiero afectar el vector por esta transformación, primero lo cambio de base y acá pongo -1, 2. Entonces voy a ejecutar la misma transformación lineal, pero usando bases no canónicas, vale decir, esta matriz asociada, la voy a aplicar sobre el mismo vector, pero no lo pongo como 1, 2, sino lo pongo con el -1, 2. Y entonces, ¿qué me da esto? Me da este por este más este por este, -1, me queda 1 menos 2 es -1, -1 es 4 es 3. Vale decir, la transformación acá me quedó el vector -1, -1, 3. Hemos partido del mismo vector y le hemos aplicado la misma transformación. Pero acá resulta que dimos con el vector 1, 2, 3, y acá dimos con el vector -1, -1, 3. Son distintos. Claro que son distintos, porque la base con respecto a la cual están referidos son distintas, pero el vector sigue siendo el mismo, ¿sí? Es decir, el vector acá se llama Ignacio en este grupo de amigos, pero cuando cambia acá se llama Nacho, y es el mismo tipo, pero el grupo de amigos acá le dicen Nacho, y en este otro grupo de amigos acá le dicen Ignacio. Entonces, la transformación, ¿cómo era? De José fue el Ignacio. Y la transformación del Pepe fue el Nacho. Pero el José y el Pepe es en la misma persona, y el Ignacio y el Nacho también. ¿Qué habría que hacer acá para terminar de cerrar el tema? Bueno, poner el vector 1, 2, 3, cambiarlo de base para ver que si este vector que está dado en base canónica lo cambio de base a esta otra forma, el resultado va a ser -1, -1, 3, y entonces verificar que el 1, 2, 3 y el -1, -1, 3 es el mismo vector referido a bases distintas, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Otra vez, a través de la combinación lineal. A ver, beta 1, el 1, 2, 3, en base canónica, lo pongo como combinación lineal de esto, 1, 0, 0, más beta 2, 1, 1, 0, más beta 3, 1, 1, 1, y si yo resuelvo el sistema, seguramente beta 1 vale -1, si hemos hecho las cosas bien, beta 2 valdrá -1, y beta 3 valdrá 3. Y así demuestro que el vector 1, 2, 3 en base canónica se lee como -1, -2, 3 en base en la otra base no canónica. ¿Sí? Bien. Bueno, cortamos acá. Ya el viernes, Dios mediante, damos por terminado transformaciones. La teoría, al menos. Pero básicamente es esto. ¿Sí? Esto que vimos hoy es muy importante. Es lo más pesado, quizás. Bien. ¿Alguna pregunta?
¿Todo bien? Hola, hola. Bueno, chicos, me tengo que ir porque tengo otra obligación ahora horaria. Así que nos vemos el viernes. Ya después les coloco el horario. Dale. Bueno, nos vemos. Hasta luego.